Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Anochecer. Aquí Fernando Chapi Martínez. Como en cada ocasión, hay nuevos enigmas, nuevos misterios, también, por supuesto, cultura, porque los misterios muchas veces, o mejor dicho siempre, son cultura, porque nos hablan de los sueños de la humanidad en estos tiempos o en tiempos ya pasados, nos hablan de la idiosincrasia de un pueblo y de muchas otras cosas más. No es que una cosa esté divorciada de la otra, así que hablar de misterios es también hablar de cultura. Y yendo en consonancia con lo que les acabo de decir, pues resulta que estamos en la semana de aniversario de una gran y hermosa ciudad como es Arequipa, donde también nos escuchan, y quiero mandarles un gran y fraternal abrazo a todos los oyentes de esa ciudad, ya sea que nos sintonicen por la FM de Radio Arequipa o ya sea que lleguen a esto a través de la internet en alguna de las plataformas o en el canal Misterio Infinito Perú en YouTube. Vaya mi gran abrazo a esa ciudad donde este año pasé mi cumpleaños y de donde también pues procede parte de mi familia, en concreto mi familia paterna, y por eso le tengo un gran cariño. Tengo justamente un entrevistado que ya ha estado antes en el programa, que está en Arequipa. Él es de Arequipa, escribe al respecto, hace rutas también, sobre todo relacionadas al misterio, pero no exclusivamente, sino también cuestiones históricas, leyendas y otras. Y bueno, él es Pablo Nicoli, que además ha tenido ahí la dirección de dos revistas muy interesantes sobre enigmas en general, pero también por supuesto centrándose en muchos casos en los de Arequipa, ¿no? La revista Fantástico y la revista Enigmas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Un gran saludo hasta allá y bienvenido nuevamente aquí a Misterios al Anochecer. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias nuevamente por la entrevista. Muy contento de que esto sea en el contexto de un aniversario más de la ciudad de Arequipa y bueno, dispuesto a responder a aquellas curiosidades y misterios que hay en esta ciudad. Así es, Pablo. A mí me interesa muchísimo, por ejemplo, una de las actividades que tú realizas, tal como es estas citas que se dan por ejemplo en el cementerio, en otros lugares, para hacer recorridos nocturnos, explicando por supuesto no solamente el tema misterioso, el tema enigmático, sino también las cuestiones culturales, las pinceladas históricas, ¿no?, de los personajes que quizá contribuyeron a la construcción de esos espacios o que, bueno, sus restos mortales yacen en esos sitios. Nos habías comentado en una anterior ocasión sobre una experiencia, digámosle, paranormal que tú habías tenido en uno de estos cementerios, pero en general cuéntanos un poco de estos recorridos que tú haces, algunos detalles interesantes de los cementerios de Arequipa, por ejemplo, ¿no? Mira, Fernando, en realidad estos recorridos nocturnos, así les llamo, que tienen que ver con los misterios de Arequipa, y que lo hago muy de vez en cuando, creo que al año 2 o 3 veces solamente, no están pensados en sí para la ruta de cementerios, porque además, como tú bien lo acabas de decir, tuve un problema de salud ligado, no sé si algo sobrenatural, una mano fantasma, cuando estuve en uno de estos cementerios. Y entonces el recorrido que yo hago básicamente es por el centro histórico de Arequipa. Vamos a decir por calles, plazas, iglesias, monasterios. Y por supuesto en ese recorrido hablo de las más de 30 leyendas que tiene Arequipa. En realidad tiene más, pero vamos a decir las más conocidas e importantes, que tienen que ver con lo sobrenatural, ¿no? Y también lo que es la historia anecdótica de Arequipa, es decir, no es una historia académica,
ni tampoco fría, sino una historia que de repente pocos saben, como dónde están enterrados los restos del fundador de Arequipa o los restos de Mariano Melgar, que en ambos casos se han perdido a través de la historia de Arequipa, sus ubicaciones y tumbas, ¿no? Entonces me dedico un poco a rascar la historia que a veces no ha sido todavía del todo desentrañada, ¿no? Y entonces en conjunto eso es lo que básicamente hago y presento en estos recorridos nocturnos. Una labor muy interesante y sobre todo valiosa, ¿no? Porque a veces por la premura del día a día, ¿no? De la modernidad, como diría alguien, de esta vida contemporánea, uno sale en la mañana temprano y prácticamente corriendo va al trabajo, luego se encuentra con el tráfico y lo único que quiere es llegar a su casa, ya sea compartir con la familia, ya sea a descansar, a ver unos videos o a dormir inclusive. Y así se repite, es como un bucle día tras día. Quizá el único espacio medianamente libre serán los domingos, pero ¿qué es lo que esto evita? Evita que muchas veces nos pongamos a mirar sobre sobre los pasos de cuántos otros estamos también nosotros transitando, ¿no? Sobre qué ocurrió en esas calles, sobre cómo se construyeron de repente algunos lugares por los que simplemente vemos como un camino de pasada. Y cuando nos centramos en eso, cuando nos damos a esa tarea, resulta que hay abundante historia. Hemos pasado a través de miles de historias, ¿no? Por decirlo así, conservadas en piedra, conservadas en lugares, en espacios, sin habernos dado cuenta cada día de nuestras vidas. Y justamente esto me hace recordar algo que ocurrió pues cuando nosotros nos encontramos ahora en junio en Arequipa, para mi cumpleaños, curiosamente, y resulta pues que yo estaba ahí interesado, mirando la iglesia de la Compañía de Jesús, y si tú no me lo decías, porque uno pues más observa lo alto de la portada, ¿no? La bellísima arquitectura e imponente, ¿no? Construcción, y de pronto tú me dices que observe en la parte quizá más humilde, ¿no? En la parte baja de las gradas de la portada lateral, y a la que da a la calle Álvarez, y justamente ahí era donde estaba quizá uno de los más grandes enigmas, ¿no? Una especie como de grabados serpentiformes que yo de otra manera no me hubiera dado cuenta, y estoy seguro que muchos no los aprecian cuando transitan por ahí, ¿no? Incluso cuando entran al templo. Coméntanos para empezar un poco sobre esto y sobre algunas características de esta bonita iglesia, ¿no? Para empezar y luego ir por otros recónditos lugares. Así es, Fernando. Sí, la iglesia de la Compañía y sus claustros tienen una serie de detalles muy interesantes, con la llegada y también la expulsión de los jesuitas, y en determinados puntos de esta ubicación en el centro histórico hay pues a veces marcas, símbolos o personajes o representaciones que uno se pregunta, ¿y esto de dónde, no? Pero en realidad sabemos que Arequipa es una ciudad que ha conservado de alguna manera su traza colonial dentro de lo que se ha podido, por supuesto, porque la modernidad a veces se come también lo antiguo. Pero el centro histórico de Arequipa conserva muchas de sus iglesias y casonas antiguas con simbolismos, y yo aquella fecha en junio te hablaba de que aparentemente había como una serpiente debajo de las gradas, y que había otra también muy cercana a una cuadra frente a una de las torres de la catedral, que bueno, no llegamos creo a verla, pero también está ahí, y esa es más conocida. Y luego, haciendo mis investigaciones, que a eso me dedico un poco porque me gusta, me di cuenta que también había otra piedra con otra serpiente a 2 cuadras de donde estábamos nosotros en la iglesia de la Compañía, que es al lado de una ventana del Banco Central de Reserva de Arequipa, que esto es en la calle La Merced. Uh-huh. Y también una cuadra más abajo, cuadra y media, donde es la iglesia de La Merced,
en plena entrada hay otra piedra con otra serpiente. Wow. Que por cierto, las tres últimas que te he nombrado, la de la catedral, la del Banco Central de Reserva y la de la Iglesia de la Merced, tienen una forma mucho más definida de que es una serpiente que la que te mostré debajo de las gradas de la compañía, que también podrían, algunos dicen, representar como las olas del mar, ¿no? Pero en todo caso no es un solo simbolismo, sino varios. ¿Y cuántos otros no habrá habido que se han movido a través del tiempo? Digo, estas piedras que son muy conocidas en el Cusco, sobre todo en Paredes, ¿no? Hay creo una calle que se llama de las 7 culebras. Ajá, sí. Y donde uno ve este tipo de representaciones. Pero en el caso de Arequipa las han puesto en el piso, y claro, con el transcurso de los años, las décadas, los siglos, pues se han ido por las pisadas deteriorando al punto de que se ven los contornos, pero ya casi están planas, ¿no? Y bueno, eso un poco para recordar lo que hemos evocado de aquel pequeño paseo que hicimos por el centro histórico los días de tu cumpleaños. Así es. Y tú me mencionaste algo respecto a quienes podrían haber sido los autores, o con sus intencionalidades, por supuesto, al menos en el caso de la Iglesia de la Compañía, que habrían puesto esos grabados, ¿no? Porque uno a primera vista, así a una vista, digamos, abuelo de pájaro, puede pensar, bueno, simplemente quizás se trate de incisiones naturales, caprichosas que hay en cualquier roca, pero cuando ya te acercas más te das cuenta que están realizadas con intencionalidad. O sea, no es que sean quiebres de la roca, sino que realmente alguien se ha tomado el trabajo de hacer esas incisiones, ¿no? Entonces, coméntanos, por favor, quiénes podrían haberlo hecho y representando qué o con qué motivo. Sí, bueno, para que un poco tus oyentes sepan el contexto de estas gradas de la portada lateral de la Iglesia de la Compañía, hay varios símbolos grabados en la piedra que parecen de corte prehispánico o por lo menos andino, ¿no? Uh-huh. Tú sabes que a veces las piedras se mueven de un lugar a otro, se reusan en una construcción u otra, sobre todo Arequipa, que es una ciudad de terremotos a lo largo de su historia, muchas veces se han cambiado de lugar estas piedras, pero la de la portada lateral de la Iglesia de la Compañía es una entrada a la iglesia, y la otra piedra que te hablé, la Iglesia de la Merced, también está en la entrada, y esto no es gratuito, ¿no? Sucede que los constructores básicamente y los planos, los señores que mandaban a construir todos estos templos, pues eran españoles, los que dirigían las obras, pero quienes las ejecutaban físicamente, labraban la piedra y colocaban, eran la gente lugareña, ¿no? Como es lógico, los indios, básicamente eran los que un poco a la fuerza, diría yo, tenían que construir o para ganarse seguramente los alimentos, ¿no? Y colocar una piedra y otra. Y entonces yo creo que estos símbolos que dejaban, no solo en Arequipa, sino en Cusco, era como su firma, ¿no? Su marca de que ellos habían sido parte de esas construcciones. Y esto de la serpiente tiene una connotación, pues, porque a diferencia del mundo occidental y religioso cristiano, en el cual la serpiente representa un poco la maldad, el demonio, lo negativo, en el mundo andino, de donde fue esta gente que construyó o ayudó a construir la ciudad, la serpiente significaba otra cosa totalmente distinta, y era sabiduría, genialidad, un cambio, ¿no? Tú sabes que cuando una serpiente, por ejemplo, muda de piel, se mete entre el espacio de dos piedras, cruza y deja la piel antigua. Es una forma de renovación que hace la serpiente. Y eso es un poco lo que significa estos símbolos, ¿no? Andinos dejados por esos constructores de antaño que tenían un origen básicamente
de la tierra peruana, aún todavía no era el Perú en ese entonces, pero Claro. vamos a decir de nuestra región andina. Claro, así es, eran en el caso de la Sierra Sur, quechuas, aymaras y algunas otras comunidades étnicas que en muchos casos sobreviven hasta el día de hoy y que han formado y siguen conformando parte de la realidad e identidad nacional de nuestro país y también de la región Arequipa, por supuesto que sí, dentro del Perú. Y bueno, eso digamos haciendo un recorrido virtual, aunque yo lo tengo como si fuera un 3D en mi cabeza ahora, estoy recordando de las veces que he ido a Arequipa. Bueno, esa fue la iglesia de la Compañía de Jesús y atravesamos a toda velocidad, a buen paso, la Plaza de Armas, ¿no? Con su pileta que a mí me sorprendió la primera vez que la vi de lo grande que es la parte de la fuente, ¿no? La parte donde cae el agua. A su lado, digamos que la pileta de la Plaza de Armas de Lima pues es chica, es pequeña, ¿no? O sea, tiene un gran espacio donde se almacena el agua. Y al otro lado está ni más ni menos que la hermosísima Catedral de Arequipa, que tiene también sus misterios, tiene sus cosas, tiene su arte muy simbólico. Coméntanos un poco, por favor, sobre la catedral de esa ciudad. Bueno, estamos hablando de la Iglesia Mayor de Arequipa, que fue construida básicamente desde los inicios de la fundación. Empezó las obras en 1541. La ciudad se fundó en 1540, en esta región, porque anteriormente había sido al lado del mar, en Camaná, un año antes, en 1539. Pero esa fundación tuvo que refundarse porque hubieron problemas de sanidad en la costa, algunas muertes de los conquistadores y vinieron a esta zona del río Chile. Entonces, la Catedral de Arequipa, Iglesia Mayor, toda la colonia, realmente es una catedral y basílica menor, prácticamente ya más en la modernidad, ¿no? Sobre todo en el siglo XIX y XX. Anteriormente, como en Lima, pues era la Iglesia Mayor, y aquí, a diferencia de otras ciudades del Perú, tuvo una característica, la forma en la que se construye, porque la Plaza de Armas de Arequipa tiene tres, galerías de arcos o portales en tres extremos, ¿no? Y el extremo que cierra esto, pues es la catedral, pero como es un poco largo estos portales, la catedral adquiere una forma también de dimensiones monumentales. Y extrañamente, pues se hace hacia lo largo, ¿no? Cuando uno entra a la iglesia, en vez de verla desde la puerta hacia el fondo, la ve más bien de costado. Sí. La Catedral de Arequipa está construida de costado y por eso parece muy grande cuando uno la ve de fuera. Bueno, eso es una cuestión básicamente arquitectónica, ¿no? La catedral tiene muchos misterios. Voy a coger solo uno de ellos porque sería muy largo enumerarlos o contar algo, pero yo creo que uno de lo que más le gusta aquí en Arequipa a la gente y que comentan es sobre el famoso púlpito de la catedral, que tiene una talla adjunta al mismo púlpito de un demonio alado con cola de dragón. Lo cual es pues bastante extraño encontrar una talla además de ese arte, porque está muy bien hecho. No es peruano, es un púlpito que se mandó a hacer en Francia, en Lille, por un famoso escultor francés de la época, Charles Buissy-Riot, y que llegó a Arequipa, este púlpito desarmado en 10 o 12 cajas, y cuando lo fueron a armar acá, que al comienzo no pudieron porque los planos estaban en francés y tuvieron que pedir ayuda, se dan cuenta que ya una vez armado el púlpito dentro de la catedral había un demonio como parte integrante del mueble. Y entonces tanto a sacerdotes como a los feligreses les pareció extrañísimo ver a un demonio que tiene unas dimensiones un poquito más grandes que las normales humanas, algo más grandes en escala, y que está aplastado
por una columna, que es una de las bases del púlpito, por la espalda. Y entonces tiene una imagen de dolor y alzando un brazo y el otro agarrándose de las piedras y enroscando su cola de dragón en esa columna del mueble. O sea, un poco trato de describir para quienes no lo conocen no solo lo extraño, sino lo artístico que es este púlpito. Y en torno a este personaje del diablo se ha no solo contado leyendas a través del tiempo sobrenaturales, sino también se ha escrito mucho, ¿no? A nivel histórico, a nivel de cuentos, leyendas. En realidad, junto con el Misti, el Tuturutu, que es la estatuilla de la pileta central de la plaza, la catedral y su púlpito forman, yo diría, estos cuatro los mayores símbolos. Bueno, hay que añadir al rocoto relleno probablemente. Por supuesto. Los mayores símbolos de la ciudad de Arequipa. Así quieren y siempre el misterio incita mucho a saber más sobre este púlpito tallado en Francia y que realmente es un muy buen trabajo artístico, ¿no? Tú has mencionado algo que no he podido dejarlo escapar, que es como que me ha hecho abrir los ojos más de lo que ya están, porque estamos de tarde, así que estamos bien despiertos, y es cuando mencionaste que hay algún tipo de leyendas sobrenaturales. Mi mente lo procesó como quizá paranormales, ¿no? Respecto a esta talla de ese demonio que se ve obligado a eternamente estar cargando el púlpito, ¿no? Sobre el que seguramente subía algún sacerdote, algún presbítero a dar el sermón de la misa, ¿no? O alguna otra finalidad similar. Entonces, a ver, ¿cómo es esto de que dices que hay algunas leyendas o algunas casuísticas, diría yo, ¿no? Pero vamos a tomarlo como leyendas respecto a este interesante lugar. Sí, mira, yo hago una diferenciación entre lo que son las leyendas y lo que vendría a ser la cuestión paranormal. Sí. Me explico. Las leyendas son parte del folclore de cualquier pueblo, en la que se cuentan eventos que pueden haber tenido un origen más o menos lógico y razonable, pero que con el tiempo, como el juego del teléfono malogrado, va adquiriendo tintes a veces hasta sobrenaturales e inexplicables y versiones diferentes sobre una misma leyenda, ¿no? Esto, yo diría que el 80% de las leyendas que se cuentan en el Perú nos los han traído los conquistadores españoles. Sí. Nosotros las hemos tomado, hemos hecho nuestras versiones, les hemos dado lugares físicos nuestros y de eso se tratan las leyendas, ¿no? Usualmente cuando hablo de cuestiones sobrenaturales en las leyendas, hablo de que en ellas pueden aparecer brujas, duendes, fantasmas, demonios, ángeles y bueno, un montón de personajes. Y lo paranormal, que también es un tema que me gusta mucho, porque te confieso que, por ejemplo, el penúltimo recorrido que hice fue un recorrido hace 20 días más o menos, entre lo que son las leyendas y lo que son los eventos paranormales en Arequipa. Y como tú sabes, para mí lo paranormal ya es casi estar hablando de la ciencia llamada parapsicología, ¿no? Que cubre o trata de explicar situaciones sobrenaturales, pero tratando de llevarlos al campo no solo de la lógica, sino de la ciencia, sin llegar a ser una ciencia, porque realmente es algo que todavía está en pañales, pero que estudia eso. Entonces, el tema de lo paranormal, claro, con todo gusto podemos hablar de otras cosas aquí sucedidas, pero para responder y terminar lo de tu pregunta, las leyendas referidas al diablo de la catedral son variadas, y recuerdo, por ejemplo, que cuando yo iba
a misa con mis familiares, a misa de 5 en la catedral cuando era niño, o sea, hablo de los años 70, siempre nos sentábamos muy cerca de esta talla del demonio, ¿no? Del púlpito. Y nos daba un poco de miedo porque éramos niños con mis hermanos, a veces también nos daba risa, no sé por qué. El asunto es de que nuestros padres nos decían cuando nos veían que no nos comportábamos muy bien, que nos callemos o nos íbamos a soñar con el diablo, ¿no? Esa noche. Y eso parece que no era la única familia que lo hacía, de manera que se volvió como que el diablo, pues, te portas mal y te sueñas con él, ¿no? El diablo en la catedral de Arequipa. También decían, o nos decían, de que el diablo se movía cuando nadie lo miraba. O sea, podía haber gente, ¿no? Pero si nadie lo miraba, de repente cerraba un ojo, lo guiñaba, o se movía ligeramente, o sobre todo se movía cuando era de noche y el templo, la iglesia estaba cerrada, ¿no? Eran parte de las leyendas y cosas que se decían de esta talla. Y claro, alrededor de eso pues se ha tejido muchas ficciones también, ¿no? Sí, claro, claro. Como bien mencionas, son las leyendas nacidas quizá de la imaginación popular, de la propia impresión de ver una talla de ese tipo en el templo más grande de la ciudad, ¿no? Entonces da para bastante, sobre todo en tiempos más antiguos en los que sí verdaderamente quizá había una mayor sensibilidad artística, ¿no? Ahora muchas veces entramos a un templo, entramos a tantos lugares, ¿no? Que tienen mucho que ofrecernos a la vista y a la reflexión, pero no reparamos en muchísimas cosas, ¿no? En esta cultura de la inmediatez. En cambio, en ese tiempo sí verdaderamente me imagino cuántas personas se habrán detenido a mirar y habrán quedado sobrecogidas ante el realismo y lo impresionante de esa talla. Entonces, bueno, eso sería. Y tú habías mencionado algo que es, bueno, entre los símbolos de Arequipa, dejando de lado ahí al rocoto relleno, como bien mencionas, aunque realmente es difícil dejarlo de lado porque está muy bueno, es en medio de la plaza, en la pileta, una figura. Así es el famoso Tuturutu, que es una estatuilla de bronce que regaló un obispo arequipeño en el año 1735 y la colocaron encima de la fuente del centro de la plaza de armas, ¿no? Plaza Mayor de Arequipa. Y ese personaje, a través de la historia, no se ha definido exactamente qué representa, porque lo describo, ¿no? Es como si fuese una representación de un pequeño ser que pareciera estar ataviado con armadura, porque tiene como un casco, pero no tiene espada, lo que tiene es una trompeta o una corneta que está tocando, ¿no? Y por eso de ahí el nombre Tuturutu, que es la forma onomatopéyica de designar a este personaje por el sonido. Y bueno, se tejen no solamente cuestiones históricas, como digo, sobre su identidad, porque algunos dicen que es un arcángel, pero que perdió las alas. Ajá. Quizás en alguna de los tiempos en el que se desmontó puede haberse roto las alas y lo pueda haber vuelto a poner ya sin alas, ¿no? Entonces perdió su identidad. Y en un libro del, vamos a decir, primer historiador de Arequipa en el tiempo, Ventura Trabada y Córdoba, que era un sacerdote, dice que sobre la pila de la plaza de armas había un ángel o arcángel. Entonces, aparentemente puede ser que represente eso, pero así como se lo ve, uno no está seguro qué cosa es. Ahora, sé que es un poco que la estatuilla de la Plaza de Armas de Lima es más antigua, creo que es de 1600 y pico. Por ahí, sí. Sí, y también está tocando una trompeta, pero la diferencia es obvia.
El de Lima es la representación de la fama, que es una entidad mitológica, que es como una mujer con vestido hasta más abajo de las rodillas, que está tocando una trompeta. Pero no es el caso de Tuturutu de Arequipa, porque no parece representar a una entidad femenina, sino masculina, como un guerrero, como a esos arcángeles de los cuadros de la iglesia cusqueña. Claro, de la escuela cusqueña, que salen con armadura venciendo al demonio, justamente, ya que hemos hablado un poquito de eso. Sí, sí, por ahí va. Y bueno, para concluir sobre el Tuturutu, te diré que la tradición, la leyenda aquí habla de que el que mandó, o mejor dicho, el que confeccionó al Tuturutu por encargo del obispo, cogió de la oreja a un duende que encontró, porque antes se decía que había muchos duendes aquí en Arequipa. Lo cogió de la oreja, lo utilizó como molde y vació sobre él el bronce, ¿no? Para fabricar la estatuilla, o sea, como molde lo usó. Eso evidentemente pues es una figura de leyenda, más que otra cosa, para tratar de darle un origen también de duende, en este caso, a esta estatuilla tan conocida en Arequipa. Qué curioso, ¿no? Me he imaginado la escena de que agarra al duende y pues lo inmortaliza, pero no de la forma en la que el duende hubiera querido. Pero en fin, y bueno, ya alejándonos un poco de la plaza, justamente donde nos reunimos ese día, en las calles adyacentes, o mejor dicho, las que están detrás de la plaza, hay también sus temas de misterios, ¿no? Como por ejemplo, mencionaba esa leyenda omnipresente, ¿no? En cuanta ciudad grande del mundo hay, que siempre hablan de algún fantasma, producto generalmente de un hecho fatídico. Y dentro de aquí del Perú, bueno, hay algunos lugares, como por ejemplo también Barranco en Lima, y otros lugares donde se habla de un sacerdote o un personaje que por alguna desventura no tiene cabeza, ¿no? Y que se dedica a recoger sus pasos o a caminar por la que era su ruta habitual cuando tenía vida. Algo así me mencionaste también por ahí, por esas calles tan bonitas. Así es, efectivamente. Si tú recuerdas, estuvimos alimentándonos bien sí. En el pasaje La Catedral, que queda junto a la catedral, y por ese pasaje que antes se designaba Canchón, la catedral, porque era un sitio, me refiero hace unos 50 años para atrás, era un sitio maloliente, con poca luz, y no tan bonito como está ahora. Se decía o decían las personas de la ciudad, una ciudad que dormía muy temprano, de que a medianoche o un poco antes aparecía por ese pasaje de lado a lado un sacerdote, fraile o cura, porque le designan de varias formas, pero sin cabeza, que de forma ingrávida, o sea, como levitando, pasaba de un lado a otro por el callejón. Y entonces, pues como todos sabían que esa figura se aparecía de vez en cuando, pues de noche nadie se atrevía a pasar, ¿no? Había que tener mucho valor, sobre todo por la oscuridad reinante en ese lugar. Y esa forma parte, pues, de las leyendas de Arequipa, que nos han traído los conquistadores españoles, porque el cura sin cabeza también se hace referencia en México y en la propia España. Lo que pasa es que a veces toman algunas variantes, ¿no? Cuando llegaron al Nuevo Mundo. En Arequipa también se cuenta de una misa fantasmal oficiada por el cura sin cabeza en el valle de Tambo, ¿no? Que es hacia el mar, vamos a decir. Y bueno, en México hay otras versiones y eso tienen las leyendas, muchas veces se cuentan en diferentes ciudades. Para concluir te digo que no solamente es famosa la leyenda del cura sin cabeza por el pasaje de la catedral en Arequipa, sino también la de la novia sin cabeza, la del cadete sin cabeza, que usualmente se cuenta en los colegios militares, y aquí se cuenta en alguno de ellos. Y bueno, ya una versión fuera de nuestro territorio es el del jinete sin cabeza, ¿no? Más en los Estados Unidos. Y yo, como en algún post escrito, pues
da la impresión que toda entidad que le falte la cabeza, como que a uno, a los mortales o a los vivos, nos pone los pelos de punta, no sé por qué. Claro que sí, porque macabro, es algo que tú no sabes, pues si te está observando e inmediatamente tu naturaleza dice, eso no puede existir, cómo puede tratarse de una criatura que esté levitando, bueno, levitando ya de por sí es para asustarte, así tenga cabeza, ¿no? Pero digamos, caminando, lo que sea, apareciéndose si no tiene cabeza, o sea, es algo que rompe tus esquemas, entonces me imagino que por eso ha sido, aparte porque antes, incluso en la forma de ejecución de distintas penas o castigos, etcétera, bueno, estaba el tema de cortar las cabezas en prácticamente todas las culturas del mundo, entonces ese terror justamente habrá trascendido y su forma actual son estas leyendas que realmente me parecen muy curiosas, y también creo yo que el factor que has mencionado, que es que bueno, ahora es un pasaje muy bonito, muy iluminado, turístico, pero en aquellos tiempos era totalmente oscuro, entonces la oscuridad es la madre de los miedos o la potenciadora de los miedos y hace que muchos en medio de las sombras se mueve la rama de un árbol, alguien pasa rápidamente y te imaginas toda una historia, ¿no? Como por ejemplo acá en Lima hay una que fue contada por el tradicionista Ricardo Palma, que era la calle de la Manita, ¿no? Ahora vendría siendo una de las últimas cuadras de la avenida Tacna, llegando al puente Santa Rosa, pero en ese tiempo era una calle estrecha, igual maloliente, lo único que había era un farolito, entonces en una de esas se le rompe el vidrio al farolito y el vecindario lo reemplaza al parecer con un trozo de papel, y bueno, con el viento de la noche se movía, generaba una sombra en la pared y la gente pues presa del terror que les causaba la propia oscuridad, y seguramente era un sitio peligroso, se imaginaban como que la sombra del papel formaba una imagen de una mano que los llamaba en la pared, ¿no? Y a nadie quería pasar por ahí. Entonces lo que yo una vez hice un video ahí, un poco arriesgando el celular, ¿no? En ese sitio, y yo les dije, bueno, esta es la calle de la Manita, ahora lo que puede pasar es que ustedes en la noche transitan y aparecen otras manitas poco recomendables que van a invitar que lo que pasen sean pues sus artículos de valor, ¿no? Entonces, digamos que en el fondo quizá las cosas no han cambiado tanto desde los siglos XVI y XVII hasta ahora en esa zona de Lima, pero en el caso de Arequipa, bueno, ahora sí el pasaje de la catedral, aunque me encanta ese nombre, Canchón de la catedral, suena tan tradicional, sí han cambiado para bien, qué bonito. Permíteme agregar un par de detalles sobre esto. Efectivamente, la calle La Manito es una de las tradiciones de Ricardo Palma que a mí más me gustan, junto con la viudita, que es una tradición también de un supuesto fantasma, pero ubicado en Arequipa. Bueno, al margen de eso, tú sabes que Ricardo Palma decía que la luz eléctrica y la modernidad habían espantado a los espantos, ¿no? Lo cual es totalmente cierto de alguna manera. Pero el detalle que te quería contar sobre el cura sin cabeza es el siguiente, ya pasando al aspecto paranormal. Suponiendo que esta leyenda pues hubiera tenido un origen realmente fantasmal, o sea, de que lo que se hubiera visto allí por siglos era un sacerdote sin cabeza, me sorprendió alguna vez leer de que hay determinadas como barras o líneas de energías que son posibles de ver cuando uno encuentra una presencia fantasmal, y a veces ciertas barras que pueden medir algunos centímetros no se ven con claridad al fantasma, a la entidad. Esto hace que a veces veas que no tiene pies. Sí los tiene, en realidad no los ves, porque la energía que se proyecta o lo que se ve no es visualizado por el ojo humano en la frecuencia adecuada. Lo mismo puede pasar con la cabeza. Es decir, podría ser un fantasma de un sacerdote, pero que no se ve esa parte, entonces da la impresión de que no tiene cabeza, ¿te das cuenta? Y a partir de ahí se generan leyendas. Esa es la cosa curiosa que te quería contar sobre ese tipo de definiciones que uno puede ver con respecto a los fantasmas.
Sí, me ha resultado bastante interesante porque en realidad eso es también lo que se menciona, ¿no? Si estas apariciones espectrales en realidad son como un chispazo, ¿no? No es que aparezcan así, sino que quizás son presencias que siempre andan por ahí y todo, pero que ya sea por la razón que fuere, no siempre agarran esa breve y digamos difusa corporalidad que permite que entren a las justas en nuestro ámbito de visión, que también está Así es. limitado en el caso de los seres humanos, pero por ejemplo también se menciona, ¿no? Los animales, hay ocasiones en las que el perrito ladra a la nada o el gato se encrespa ante la nada y tú dices, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? De repente has visto un bichito y puede ser que estén observando estas energías, pero el ser humano no las registra en su campo de visión. Totalidad. Uh-huh. Sí, es verdad. Eso. Y bueno, quizá alejándonos un poco de la catedral y ahora sí adentrándonos quizá en los cementerios y en algunos otros lugares que tú has visitado y continúas y continuarás visitando en tus recorridos. Mencionaste que hay como 30 leyendas en Arequipa. Coméntanos algunas, aunque sean unas dos o tres, que tengan que ver con cuestiones así interesantes, como para una hora de la noche, ¿no? Como para esta hora en la que se emite que pues nos provoca escuchar cuestiones que nos dejen pensando. A ver, mira, tengo acá justo un listado de las publicidades que yo hago para mis recorridos, en las que rápidamente te voy a leer. La mujer que murió 2 veces, Mónica la condenada, Cementerio de la Plaza San Francisco, La procesión de las ánimas, Sorana de los Ángeles, Profecías de Naranjo, La monja quemada, El cura sin cabeza, Los subterráneos bajo la catedral, La tumba de García Manuel de Carvajal, el cementerio de la Pacheta, La mano de la condenada, cementerio de Caime y Anaguara y de Miraflores, La serpiente en la piedra, El diablo del púlpito, El tuturuto y los duendes de Caima, La sirena del puente Bolognesi, El tesoro de los jesuitas, La casona del Moral, La casona Villalobos, La casa encantada de Anaguara y mucho más. Es decir, en Arequipa yo creo que debe ser probablemente después de Lima, bueno, por las dimensiones también, la ciudad donde más leyendas uno encuentra. Y si, bueno, puedo referir alguna, no sé si la vez pasada en tu programa hablamos sobre la leyenda más famosa de Arequipa, que es la de Mónica. La mencionaste solamente así de forma rápida, pero no incidiste en las características de la leyenda. Correcto, bueno, se las cuento. Bueno, primero les cuento la pequeña historia. Se trata de 2 jóvenes que en la Arequipa más o menos de los años 60 o 70 del siglo XX se encuentran en una reunión social o fiesta de noche, y Mónica es una joven muy bella, muy pálida y que tiene un vestido blanco. Aparentemente no ha llevado nada con que abrigarse. El joven se enamora de ella, baila con ella toda la noche y finalmente le dice que la puede llevar a su casa. Y para esto pues utilizan la moto del joven. Pero él tenía una casaca de cuero negra y se la pone a Mónica por el frío, ¿no?, de la noche. Cuando llegan ya a la casa de Mónica, que casualmente está al lado del cementerio más grande de Arequipa, que es el de la Pacheta, la deja en la casa, se despiden y él se va dejando la casaca porque quiere regresar al día siguiente y permanecer en una relación con Mónica, ¿no?, que lo ha prendado al joven. Al regresar al día siguiente le abre una abuelita, ella pregunta por Mónica, la abuelita se queda sorprendida, le dice, lo hace pasar. El joven le dice que ha estado la noche anterior con ella y la abuelita, un poco entre triste y sorprendida, le dice, sí, joven, bueno, resulta que mi nieta pues falleció ya hace unos años y esto que usted me cuenta no es nuevo porque ya otros muchachos han venido por aquí y me han contado lo mismo. Entonces el joven pues no cree, ¿no? Para esto la abuelita la lleva al cementerio, que está a una cuadra, entra al cementerio de la Pacheta y en la tumba de Mónica, donde está enterrada, sobre una cruz, está colgada la casaca de cuero del chico. Uh-huh. Entonces, esa es la leyenda que se cuenta aquí en Arequipa,
desde los años 60 más o menos, siglo XX, pero que algunos incluso creen que no es leyenda, sino que es real. Es más, yo me he topado con gente que me dice, no, esto le ha ocurrido a mi hermano, me le ha ocurrido a mi primo, bueno, siempre hay alguien, ¿ah? O yo he conocido al joven. El asunto es que yo investigando sobre esta leyenda tan famosa en Arequipa, porque es la más popular, por algún motivo es la más popular, me di cuenta que con otros nombres, Mónica la leyenda o Mónica la condenada, como se le conoce acá, que es un ser fantasmal, también se cuenta en otras ciudades del mundo. Y se cuenta, por ejemplo, en Uruguay. Y allá la conocen como Alicia del Buceo. Buceo es una zona en Uruguay. Y la versión que tienen allá es muy similar a la de Arequipa, pero un contexto algo ligeramente diferente, con otros nombres y evidentemente con otra ubicación. Pero no se queda ahí la cosa, ya para concluir. En Argentina también tienen su Mónica, y es la Dama de la Recoleta. Uh-huh. Y la Recoleta es uno de los cementerios de Argentina. También la historia es muy parecida, incluso más antigua que Arequipa. Y para colmo, en la revista Selecciones, la revista norteamericana del Real de Artillas, en 1960 y tantos apareció un artículo de Selecciones sobre una historia que se llamaba La Flor del Espliego. La leo y me doy cuenta que es la misma versión de Mónica, pero en los Estados Unidos, en un pueblo cercano a Nueva York. O sea que pasó del lado latino al lado inglés, de alguna manera. Entonces yo me pregunté, ¿qué origen puede tener esta leyenda? Debe ser una antigua. Claro, me imaginé España. Así que comencé a indagar y efectivamente encontré que en España también la cuentan con otro nombre. La misma versión, pero en versión antigua. Allá le conocen en la ciudad de Toledo como la Dama de los Ojos sin Brillo. Y resulta que en vez de casaca de cuero, pues es una capa del siglo XVI, y en vez de moto es un carruaje. Y bueno, eso tienen las leyendas. Y es bueno saber que las leyendas mutan, cambian, se adueñan de lugares. De eso se trata. Así es, se actualizan en realidad conforme también avanza el ser humano, y quién sabe esa leyenda si persiste en el mundo de acá a 300 años, en qué se movilizará Mónica y qué será lo que porte, no lo podemos imaginar. Así es. Sí, y dentro de este recorrido rápido que has hecho por todas las leyendas que has estado recogiendo, también tú sueles publicarlas en tu perfil de Facebook, donde estás como Pablo Nicoli Segura. Les recomiendo a la audiencia, si no lo hacen ya, seguirte, porque es muy muy interesante. Además, por supuesto, de tu libro, que te agradezco muchísimo que me lo hayas regalado, porque lo devoré en un solo día. Es genial sobre estos temas de casas encantadas y más. Y justamente menciono Casas Encantadas no solo porque es parte del libro, sino porque mencionaste la Casa Encantada de Yanaguara, de ese hermoso distrito de Arequipa. ¿Cómo es esto que una casa encantada ahí de repente se puede visitar? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué pasa ahí? Bueno, es actualmente la casa encantada más famosa de Arequipa. Digo actualmente porque cuando yo era niño había otra que era más famosa. Pero en los últimos años se ha hablado mucho de esta casona colonial que está pues a cuadra y media de la plaza de Yanaguara, que es uno de los distritos de Arequipa, vamos a decir distritos tradicionales, y en donde una familia Montesinos construyeron desde antaño, desde los conquistadores, una casona en esa ubicación. Entiendo que fue el año 1666. Lo que pasa es que esta leyenda está entre dos aguas, entre historia, leyenda, yo diría que hasta en tres aguas, con la ficción, y bueno, ya uno no sabe qué creer, pero se dice que allí la esposa del dueño de la casa, un encomendador español de la colonia,
la encontró siendo infiel con un sirviente y entonces los hizo agarrar, los encadenó, abrieron una pared de sillar que son muy gruesas aquí y ahí los encadenaron y luego cerraron la pared, es decir, como que los enterraron, o mejor dicho, los emparedaron, y ahí murieron, ¿no? Murieron seguramente de hambre, de inanición, y bueno, a partir de ahí es que se dice que esta casa quedó encantada hasta el día de hoy. Entiendo que sí vive una familia, mucha gente les toca la puerta, ya están hartos, a veces los botan a los que van al lugar, pero bueno, yo creo que tiene un poco de todo, entre leyenda, verdad, y también algunas cosas de ficción. Yo soy uno de los que escribe ese tipo de cosas también. Así es, me imagino, pero cuando digamos que las leyendas persisten, sobre todo se hacen en cierto modo dueñas, o por lo menos hacen de algún lugar su hábitat durante tanto tiempo, es porque algo ocurrió ahí lo suficientemente fuerte como para que se perennicen, ¿no? O sea, hay muchos rumores, hay muchas historias que pasan, se olvidan, ¿no? Del fantasmita tal y todo, pero hay otras que uno se pregunta por qué persisten, quizá por lo impactante, ¿no? Del suceso origen, del que habría surgido todo esto, pero también puede ser por otras cosas, ¿no? Y me llama mucho la atención la actitud que mencionas de las personas curiosas, las personas que sienten, ¿no? El llamado de estos asuntos del misterio, que se acercan y quieren averiguar por sí mismos qué ocurre, porque más bien hay otras personas que hacen la vía contraria, ¿no? O sea, se enteran de que hay una casa que tiene fama de que ocurren sucesos extraños y se ponen a buen recaudo lo más lejos. Entonces es bien interesante. Y quizá para ir cerrando, me imagino que tienes algunas cositas por hacer. Una última leyenda, a ver, coméntanos sobre todas estas que has mencionado así de Arequipa. Bueno, sí, de repente la que tiene que ver con la sirena del puente Bolognesi, el puente más antiguo de Arequipa, colonial, se llamaba Puente Real o Puente Viejo, y a razón de la guerra con Chile que le pusieron el nombre de Bolognesi, ¿no? Por Francisco Bolognesi. Bueno, este puente, que es de piedra con arcos al estilo español, cuando uno ve hacia abajo, hacia el río, pasa el río Chile por ahí, por medio de la ciudad, en Arequipa, lo que ve es una gran roca o peña de grandes dimensiones, más o menos redonda. No se sabe si esto ha venido con alguna crecida de río alguna vez. Lo cierto es que hay fotos desde el siglo XIX con la piedra ahí. Si llegó rodando, por la forma que tiene, debe haber sido antes. Y tiene que haber pasado por los arcos del puente. Bueno, aquel puente es muy antiguo. El asunto es que la leyenda habla, por lo menos la gente que vive ahí, de que sus abuelos decían que por ahí aparecía una sirena en la noche y se subía a la piedra donde podía ser vista y empezaba a cantar. Y entonces, pero esto lo hacía, vamos a decir, a altas horas de la noche, cuando ya no había mucha gente caminando por las calles. Pero los que pasaban de repente por el puente escuchaban el canto, y como tú sabes, según la tradición mitológica, el canto de la sirena atrapa la voluntad. Entonces, la leyenda dice de que esta sirena cantaba y los hombres se arrojaban hacia el río, y eran, pues, de alguna manera esta actitud lo que generaba los vamos a decir, los suicidios en esa parte de Arequipa, ¿no? Y bueno, esta sirena pues solo aparecía en determinados momentos, pero casi todos en Arequipa conocen la sirena del puente Bolognesi y siempre la cuentan, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que es una tradición bastante antigua y en todo caso no es que existan como quizá en otras partes del Perú
personas que actualmente aseguran, sí, yo he visto, no sé, la sirena de la laguna de Paca, de la Huacachina, no sé, Nica u otras. Hay actualmente personas que aseguren, digamos, que han visto a este mitológico ser, o solamente queda en una leyenda ya con cierta cantidad de tiempo. Sí, solo queda en el tiempo, ¿no? Esa leyenda realmente se recogió por un amigo mío más o menos en 1990 y tantos. Se contaba en el sector, pero no a nivel de Arequipa mucho, o por lo menos se había olvidado. Entonces, cuando se vuelve a publicar en periódicos esta historia, muchos decían, sí, mis abuelos me contaban eso cuando yo era niño. Lo cierto es que no es una cuestión que ahora se vea la sirena, sino parece más tiene una connotación en el tiempo de leyenda simplemente, ¿no? No la han visto recientemente, todo esto es parte del pasado. Ah, interesante. Muy bien, Pablo, muchas gracias por habernos hecho este recorrido imaginario para los que estamos lejos y me imagino que muy cercano para quienes están en Arequipa en estos momentos, ¿no? Disfrutando de los días de aniversario y quizá, bueno, no puedo dejarlo escapar, así brevemente un poquito recordarnos sobre todo a quienes no están en Arequipa, cómo fue el tema de la fundación y con eso sí cerrar la intervención, la Fundación Española de Arequipa, como bien dicen. Sí, bueno, ya por la región de Arequipa, ya desde 1535 se sabía, ¿no?, de este lugar, sobre todo porque el río Chili había formado un valle muy verde, ¿no? Y entonces era un bonito lugar en realidad, ¿no?, a la vista como paisaje. Sin embargo, tú sabes que la mayoría de fundaciones, como por ejemplo españolas, ¿no?, como en el caso de Lima, han tratado siempre de tener el mar a la mano, porque, bueno, geopolíticamente siempre es una ventaja, ¿no? Poder embarcarse rápido. Tú sabes que Arequipa está a 2 horas en carro del mar, uh-huh. Y en aquel entonces serían días, ¿no?, de viaje. Sin embargo, como dije al inicio, la primera fundación arequipeña fue en Camaná, que da hacia la costa del mar, del Océano Pacífico, y que forma parte de Arequipa, en 1539. Parece que hubo una peste, algunas enfermedades, murieron algunos españoles y se adentraron en el territorio hasta llegar a los 2.200 metros de altura. Llegaron al valle y seguramente les gustaría. Y entonces fundaron por segunda vez Arequipa en 1540 y empezaron las construcciones, bueno, al mismo estilo que hizo Pizarro en Lima. Acá también se dice que Pizarro estuvo presente, aunque no hay un documento que avale esto, pero nombró a García Manuel de Carvajal como el que fundara la ciudad, ¿no?, que era parte de sus hombres de guerra, vamos a decir. Y bueno, inicialmente se hizo un cordel de 49 manzanas y se repartió entre los más de 100 fundadores y españoles que estuvieron en esos años. Se les dio a todos manzanas, solares, y así se inició un poco la fundación de Arequipa en ese contexto que se repitió, creo, en muchas ciudades del Perú, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, ahora sí, Pablo, quisiera que, por favor, si deseas, que nos cuentes un poco de cómo obtener tus libros, que pues hablan de la Ciudad Blanca en distintas facetas, y que también pues tienes una cuenta de Facebook que es muy interesante de seguir. Por favor, coméntanos, sobre todo para la audiencia, tanto una como otra cuestión. Claro, bueno, sí, efectivamente yo tengo en Facebook a mi nombre, Pablo Nicoli Segura, un Face en el que siempre me pueden contactar, ya sea para mis libros, que tengo varios libros publicados sobre Arequipa, y bueno, para cualquier otro aspecto que tenga que ver con la historia de Arequipa. Creo que esa es la forma de poder contactarnos. Te cuento que soy, gracias a Dios, uno de los autores más vendidos de Arequipa.
Y, por ejemplo, ahorita yo ya no tengo libros, porque como estamos en las fechas de aniversario, ya me han dejado sin libros. Tengo que volver a mandar a hacer. Usualmente tengo un grupo de 6 o 7 libros diferentes de los 22 que he publicado, ¿no? A través de los años, pero bueno, no todos se pueden volver a publicar de un solo golpe. Claro. Es un gasto importante, sí. Sí, así que como les digo, con todo gusto en el Face de Pablo Nicoli Segura. Sí, justamente lo que has mencionado de autores más vendidos, yo lo he comprobado en el momento, porque recuerdo que estábamos pues ese día ahí conversando, comiendo algo justamente en esta calle de la Catedral, y una de las chicas que nos atendió te pidió foto, dijo por favor una foto con usted. Y dije... Mira, Fernando, una de las cosas más lindas que yo puedo confesarte, decirte, que me llena mucho, es de que mucha gente joven, bueno, yo tengo 59 años, voy a cumplir en unos días, pero vamos a decir, la gente de 20, 30 años me dice de que ellos empezaron a leer con mis libros y que les interesó seguir leyendo. O sea, ¿qué mayor satisfacción puede tener una persona que escribe de saber que ha motivado a otros a la lectura, a jóvenes, a niños, y que eso hizo que siguieran leyendo en el futuro, ¿no? Ese es mi mayor logro, creo. Así es una forma de dejar huella definitivamente. Un gran abrazo, Pablo, y pues feliz día para Arequipa, y en tu caso que te vaya muy bien. Espero tenerte próximamente en alguna otra edición de Misterios al Anochecer. Muchas gracias. Claro que sí, Fernando, te agradezco a ti, un abrazo enorme y siempre dispuesto a estar en tu programa, que me gusta mucho. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.